If you have your Bibles, turn with me to the book of Psalms. Si trae su Biblia, hermano, busquemos todos juntos en el libro de Salmos. In chapter 89. Salmos 89. Psalm 89 begins in verse 1. Vamos a empezar leyendo aquí el verso 1. It says, I will sing of thy steadfast love forever, O Lord. Dice Salmo 89:1, perpetuamente cantaré las misericordias del Señor. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad de generación en generación. For your steadfast love has been established forever. Diré, para siempre será edificada la misericordia. And your heavens are firm, and your faithfulness is firm as in the heavens. En los mismos cielos establecerás tu fidelidad. You have said, I have made a covenant with my chosen one. Yo hice un pacto con mi escogido. I have sworn to David my servant. Juré a mi siervo David, That I will establish your descendants forever. diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia And I will build your throne for all generations. y edificaré tu trono por todas las generaciones. In verse 13, En el versículo 13, thou hast a mighty arm, tuyo es el brazo poderoso, strong is thy hand, high thy right hand. fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Righteousness and justice are the foundation of your throne. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Steadfast love and faithfulness go before thee. La misericordia y la verdad van delante de tu rostro. Blessed are the people who know the joyful sound, Bienaventurado el pueblo que conoce el grito de júbilo. who walk, O Lord, in the light of your countenance, Andarán a la luz de tu rostro, oh Señor. who exalt in your name all the day long, En tu nombre se alegrarán todo el día, and who extol in your righteousness. y en tu justicia serán enaltecidos. For you are the glory of their strength. Porque tú eres la gloria de su poder. And by your favor our horn is Y established. por tu buena voluntad exaltarás nuestro poderío. For our shield belongs to the Lord, El Señor es nuestro escudo. our King to the Holy One of Israel. Nuestro Rey es el Santo de Israel. I want to speak for a few moments this Quiero morning, hablar en esta mañana. specifically honing in on verse 15. Específicamente me voy a fijar en el versículo 15. It says, Blessed are the people Dice ahí, bienaventurado el pueblo who know the joyful sound, que conoce el grito de júbilo. who walk, O Lord, Andarán a la luz, in the light of your a countenance. la luz de tu rostro, oh Señor. Blessed are the people who know the joyful sound. Bienaventurado el pueblo que conoce el grito de júbilo. Do you know joyful sounds? ¿Usted conoce los gritos o los ruidos, los sonidos del júbilo? There are many different sounds in the world. En el mundo hay distintos ruidos. There are positive sounds, Hay sonidos que son positivos, buenos. there are negative sounds, Hay sonidos malos, negativos. there are neutral sounds. Hay sonidos neutrales. For instance, Por ejemplo, when the class bell rings in school, suena la campana en la escuela. that tells you the class is over. Le dice al alumno, se acabaron las clases. That is a good sound. Ese sonido es un buen sonido, Am I right? ¿verdad? Or do you like being in class? ¿O le gusta a usted seguir en clase? Some of the students here, I just want to make sure that you're enjoying your classes and Estoy viendo a ver si mis estudiantes es cierto que disfrutan de las clases con enjoying your Elvis. studies. Y los estudios también. I know after my classes, Yo sé que después de mis clases, which last between 3 and 4 hours, que duran más o menos 2-3 horas cada una, they are very sad after they hear that last dicen bell ring. ellos, ay, qué triste cuando oyen la campana. No, when the alarm clock or the alarm bell rings in the morning, Otro sonido, suena la alarma, el reloj de la alarma en la mañana.
on Monday morning los lunes por la mañana. that tells you it's time to get up, Y le dice, hora de levantarse, time to go back to work. hora de ir a trabajar. Not such a good sound. No es un buen sonido. One more hour of sleep, Y dice, ay, quiero dormir una hora más. por favor. That may be a negative sound. Tal vez pueda ser un sonido, un ruido negativo. There are some neutral sounds, though. También hay sonidos que son neutrales. I hear buses driving by, Se oyen los buses que van pasando, cars passing by, carros que van ahí pasando por la calle, horses passing by. pasa un caballo, digamos. Kind of neutral. Es algo neutral. They don't do anything for me. No hace nada por mí, They don't do anything against me. ni tampoco hace algo en contra de mí. It's just a part of life. Simplemente es algo de la vida. There are a lot of sounds like Muchos that. sonidos, ¿verdad? Sí. I have two memories from when I was a child. Me acuerdo yo cuando era pequeño, tengo unos recuerdos por ahí. Two in particular sounds that were positive. Dos sonidos en particular que para mí eran positivos. The first one was I remember when my family and I would be going to bed when I was a young child. Me acuerdo, night. la primera cosa es, el primer recuerdo era cuando la hora de irse a acostar, cuando estábamos pequeños. We lived back home in Ohio, Yo crecí en un lugar, en un estado, un lugar que se llama Ohio. about a kilometer away from some railroad tracks. Y estaba la casa como a 1 kilómetro de distancia de los rieles del tren. In my entire childhood, we lived in the same house. Ahí viví yo toda mi niñez. In fact, for 35 years, my parents lived in the same home. Por cierto, mis padres ahí vivieron 35 años. And so I remember many years being in the house of my parents. Me acuerdo mucho de los años que pasé en la casa con mis padres. And I remember going to sleep at night, Y me acuerdo cuando me iba a acostar a la cama, me iba. and I would hear in the distance Y en la distancia escuchaba, the sound of the blowing of the train whistle. oía que iba pasando el tren y que sonaba el pito. And it would blow a number of times Y lo sonaba varias veces. to warn traffic that was coming that the train was on its way and be Lo careful. hacía para advertirle al tráfico que venía pasando, para que tuvieran cuidado. For us that lived near the tracks, Nosotros que vivíamos cerca de los rieles, it wasn't a bother. no nos molestaba. In fact, it was a comfort. Más bien, a mí me gustaba Because ese sonido. we could predict when that sound would come. Yo decía, ya va a ser la hora, predecíamos la hora que iba a pasar el tren. And we'd hear that whistle. Y oíamos el pito. And we'd hear the rolling of those big steel Y oía wheels. también las ruedas sobre los rieles, caminando, dándole The sounding of bump, 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 bump. el bump. ruido dándole pam, 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 And pam that was sobre a los comforting rieles. sound as I Para think mí about it. era un sonido que me hacía sentir bien. And I had a fairly good childhood. Yo tuve una niñez muy buena, I didn't get in much trouble. no me metí en problemas. I was fairly good for my parents. Yo era un niño bastante bueno I con have good mis memories. padres, tenía buenos recuerdos. And I had good memories being with my family. Buenos recuerdos con mi familia. The second sound that I remember as a child Otro recuerdo, otro sonido que me acuerdo yo de cuando era pequeño, was also being in my home with my parents. era también siempre en la casa de mis padres. And at night as well, De noche siempre we'd often hear the sound of church bells ringing. oíamos los sonidos de las campanas de la iglesia que las sonaban. And I'm not talking about the Catholic Church calling one for Mass Yo no estoy necessarily, hablando necesariamente de la iglesia, de las campanas de la iglesia católica. because this morning I actually heard some bells ringing close to my house, Hoy en la mañana yo me recordé porque ahí cerca de mi casa hay una iglesia católica y sonaron las calling people campanas. to Mass at Llama 7 o'clock. a la gente a que vayan a la misa. But we'd hear the sound of not just clanging, but the sound of hymns being played. Pero sonaban las campanas, pero sonaban himnos, como los ruidos de las campanas era un himno, un canto al Señor. These were the days when they had numbers of bells in the tower. Es decir, que la torre de la iglesia tenía no solo una campana, sino varias campanas. With various tones. Y cada una tenía un tono diferente. And they could actually play out the songs of hymns. Entonces se podía
tocar un himno, un canto al Señor. And again at night when it was quiet. Y en la noche, cuando todo estaba callado, We lived about a kilometer and a half from the church in the center of town. había una iglesia en el centro del pueblo, como a 1,5 kilómetros de nuestra casa, We would hear the sounds of hymns y being played. oíamos el himno de las campanas. How great thou art. Y decía, cuán grande es Él, How great thou art. cuán grande Oh, Lord, es my Él, God. Señor mi Dios. When I in awesome wonder Cuando yo veo, en admiración, veo tu vida, Señor, when I consider all the good things that you have done. y considero todo lo que tú has hecho, Then sings my soul, entonces dice mi alma, my Savior God to me, mi Señor, mi Salvador, how great thou art. cuán grande es How Él, great thou art. cuán grande es Él. Some beautiful times, Muy hermoso, beautiful songs, cantos muy hermosos, beautiful memories. muy buenas memorias. Blessed are the people Ahora, bienaventurado es el pueblo who know the joyful sound, que conoce el sonido de júbilo, who know the joyful sound. que conoce el ruido del júbilo. Many sounds again in this world. Muchos sonidos aquí en el mundo, Some are good, some are bad. unos buenos, otros malos, But there are some that are good, y hay unos que son buenos. and we want to remember those. Esos son los que recordamos. Not long ago, I was down at the National Police Station office here in Managua, Hace un corto tiempo atrás me tocó que ir a visitar la estación de policía de aquí en Managua. I had to register a vehicle Tengo que ir y registrar el vehículo, and get the circulation card and all the stickers and the Para- license plates. para hacer el registro correspondiente, sacar el sticker correspondiente y todos los papeles necesarios. I really thought I would be in and out Yo dije, esto va a ser rápido. in about an hour. Una hora lo más. Till I got to the first line. Yo llegué, me puse en la primera fila. That was the bank line, Era la fila de ir a pagar al banco. and that fila, Y Was esa long. fila iba así, para allá, para acá, larga. and I could count the 2 people, 3 people working, Y yo veía 1 o 2 trabajadores allá en la ventanilla. making sure they also had to get their breaks that time. Y de vez en cuando tenían que levantarse, salir a hacer su receso. We moved, Caminábamos but slowly, bien lento, about an hour and a half. como hora y media después. Then I had to go to the next line. Tuve que cambiarme a otra fila That was to get the rodamento, the sticker. para in. sacar el sticker de rodamiento. Okay, there were about 20 people in front of me. Había como unas 20 personas enfrente de mí. I was thinking this is going to be quick. Ay, dije, esta va a ser rápida. Till I saw the computer they were using. Pero dije, me puse a ver y veo la computadora que tenían, que estaban usando. And I heard the printer that was printing. Y oía la impresora cómo trabajaba, It was a printer I had heard many years ago, de una impresora que tenían hace años, maybe 25 years ago. quizás como unos 25 años atrás. It took time, Y llevó tiempo, 10 minutes a person. 10 minutos cada I persona, was counting. contándolo yo el tiempo. There was a delay in the computer work and the printing work. Y la computadora se iba atrasando y también la impresora se iba atrasando. We would watch the person entering the information, the Viendo data, a la persona que estaba ahí metiendo la información, digitando and we'd watch him wait. y esperando, la gente viendo todos. Then we'd hear the sound of the printer Luego oíamos el sonido de la impresora, a couple minutes later, como a 2 minutos después, and it was making its sound. y hacía su ruido. And then we'd see the next person, De ahí entraba la siguiente persona, and they'd type in the information. empezaban a escribir la información, That information would be sent, la información la enviaban and then we wait. y luego esperábamos. And then there was the sound of the printer, Y otra vez el ruido, el sonido de la impresora. and then we'd see the next person get in Y line, ahí otro se volvía a pasar, otra and they'd enter his persona. Y information, otra vez la información. and that information would be sent. Y mandaban la información Then there would be a delay, y otra vez se atrasaban.
And then we'd hear the sound of the printer. Y luego oíamos el ruido de la impresora trabajando. And I thought to myself, this is a sermon. Y yo me dije, aquí hay un sermón. Blessed are the people who know the joyful sound. Bienaventurado el pueblo que conoce el ruido y el sonido Because that's a joyful sound when you hear the printer de moving. júbilo, porque cuando la impresora está trabajando yo me alegraba. 2 hours later, I was able to leave A las 2 horas pude salir. the mayor's office. Salí de ahí de la alcaldía. I had no choice. I had to buy that sticker. They wouldn't give me Y como the no license hay plate without opción, it. uno tiene que comprar el sticker, ¿verdad? But there was a price involved, Entonces hay que pagar. and that's okay. Pero eso está bien. That's a part of life. Es parte de la I'm vida. not saying anything that you don't understand already. No le estoy diciendo nada nuevo a usted, But ¿verdad? that was a beautiful sound. Era un sonido muy hermoso. I was, when I actually had to get my plates, there was another series of lines. Cuando tuve que Down ir a sacar below. las placas del vehículo, fue otro tiempo de ir a esperar I went down, y bajé, but I was smart pero dije yo hoy me voy a adelantar. because I brought a companion with Y me, dije, me voy a llevar un amigo conmigo. and I had them sit in Y le line dije, for me. usted quédese aquí y espere. And while I was waiting in the bank and in the mayor's Yo me office, fui a pagar, me fui a la alcaldía. he was moving up in El line. hermano que yo traje, él iba haciendo la fila. And when he called me on the phone, he said, I'm first in line now. Luego me llama y me dice, aquí estoy, ya casi estoy en la ventanilla, soy el primero casi. And I said, I think I'm half hour away Y yo still. le dije, yo creo que a mí me falta como media hora todavía. Just wait. Ahí estés, hermano, espere. Do not move. No se mueva. Push people in front of you. Usted Don't. dígale al que está atrás que pase al frente. But that was a joyful sound. Porque fue un ruido bueno. Knowing that I did not have to wait in another line. Saber que So, ya no tenía que esperar más en fila. no. There are many sounds in this world. En este mundo hay distintos sonidos. The Lord has sounds too for us. Ahora, el Señor también tiene sonidos para nosotros. There's the sound of the Lord Está- seeking out sinners. El sonido o el llamado del Señor que dice, busco a los pecadores. The psalmist says, Blessed are the people that know the joyful sound. Dice el salmista, bienaventurado el pueblo que conoce el sonido de júbilo. It's a the sonido de júbilo is a joyful festal sound. Ese sonido de júbilo es más bien un ruido, un sonido festivo. It's a sound when the people would remember the good things that the Lord had done for them. Es un tiempo en el cual la gente se ponía a recordar todas las cosas buenas que el Señor había hecho por ellos. In particular, in this psalm, Y más en particular en este salmo, Psalm 89, el Salmo the 89, psalmist is remembering the covenant that God had made with the people of Israel. lo que el Salmo dice es un recuerdo al pacto que el Dios de Israel había hecho con su pueblo. And not just with the people of Israel, but with the king No, of Israel, solo, David. no solamente con el pueblo de Israel, sino también con el rey que era David. It was a time where the people were in disorientation. Un tiempo en el que el pueblo estaba en desorientación. They were lost. Estaban perdidos. They were waiting for an answer from the Lord. Y estaban esperando una respuesta del Señor. In fact, in this psalm, there are 3 parts to the psalm. De hecho, mi hermano, en este salmo hay 3 partes en este salmo. The first part establishes the goodness of God La primera parte establece la bondad de Dios. and talks about the covenant that God had made with his people. Habla del pacto que él había hecho con su pueblo. And it talks about the power of God. Y habla también del poder de Dios. Those are verses 1 through 18. Versículos 1 al 18. In the second part, Ahí está la segunda parte. the psalmist gets more particular. Se pone el salmo un poquito más específico. And he begins to recount the promises that God Y gave. comienza a recordar las promesas que Dios les había hecho. And he recounts the promises that God made to Israel and David. Y recuerda las promesas que el Señor le había hecho a Israel y a David. He recounts those in detail. Las recuerda de manera específica, en detalle. He does that because in the third part of the psalm, Y lo hace porque en la tercera parte de este salmo, verses 38 to que 51, son el versículo
38 to 51, del 38 al 51, to the end of the psalm, al final del Salmo, he reminds the Lord él le recuerda al Señor of the promises that he has made to David and the de people. todas las promesas que le había hecho a su pueblo. There's a reason the psalmist wrote this psalm. Hay una razón por la cual se escribió este The salmo. people were going through a difficult, horrible time. Este pueblo en ese tiempo estaban pasando una situación muy terrible. In fact, they were saying that God has abandoned us. De hecho, ellos estaban casi diciendo, Dios nos ha He has abandonado, left us. nos ha dejado, He has forgotten his covenant. se ha olvidado de su pacto, He has forgotten his servant se David. ha olvidado de su siervo David. And they were waiting for him Y estaban to esperándolo, respond esperando a que respondiera with covenant faithfulness. con la fidelidad de su pacto. The psalm ends Y termina el salmo. with the psalmist not knowing what the outcome would be. Y el salmista no sabe ni cuál va a ser la respuesta. You have an orientation Se ve entonces una orientación of the psalmist at the beginning, del salmista al principio. establishing the goodness of God. Primero él establece la bondad de Dios. Then you have a disorientation Luego hay una desorientación where the psalmist is lost. donde el salmista se siente perdido And he's wondering, God, where are you? y se pregunta y dice, Dios, ¿dónde estás? Where did you go? ¿Dónde te fuiste? Why have you thrown yourself away from ¿Por us? qué te alejaste de nosotros? Why have you thrown ourselves off? ¿Por qué te alejaste de nosotros? Normally in a psalm, you would see the reorientation at the end. Y normalmente en la Biblia, en los salmos, al final del salmo se encuentra una reorientación Where the psalmist is brought back into an orientation of God. en la que el Señor mismo trae al salmista a una reorientación nuevamente. But in this psalm, Pero en este the salmo, psalmist is not reoriented, en este salmo no existe. at least in anything physical or tangible. Al menos no que se pueda ver de manera física, tangible. The psalmist is in a state of expectancy, El salmista está en un estado de expectativa, in a state of hope, en un estado de esperanza, in a state of faith, en un estado de fe, because he doesn't know the outcome. porque no sabe qué es lo que va a pasar. He only knows the character of God. Lo único que el salmista sabe y conoce es el carácter de Dios. And I suppose that in itself is important, Yo digo, eso en sí es algo importante. because there are some times where we do not see the Lord moving in our lives. Porque también a nosotros nos pasa cuando hay veces en que no sabemos ni vemos cómo el Señor se mueve en nuestras vidas. We do not feel the Lord moving. Y decimos, no siento al Señor moviéndose en mi vida. The song in our hearts has gone away. El corazón nos dice, el Señor se ha alejado. Things have become difficult, Y las cosas se han puesto difíciles. and it's hard to muster up Y es to stir difícil up poder agarrar energía the nuevamente. joy Poder tener gozo that was once our salvation. que una vez habríamos tenido. And so we wait. Y entonces esperamos. I'd say for those of us who are in that state, Te digo, mi hermano, para aquellos que están en esa situación, the only thing you can do in that time lo único que tú puedes hacer en ese tiempo is to stand, es pararte firme. to stand, Párese and don't move. y no se mueva. Stand firm in the Lord. Esté firme en el Señor. Trust in his character. Confíe en el carácter del Señor. Trust in the things he has done for you in the past. Confíe en las cosas que Él ha hecho por usted en el pasado. Trust in your memory, Confíe en su memoria. because God is there in that memory. Recuerde porque Dios está allí en los recuerdos. It's quite possible that in this psalm in particular, Es bastante posible también que en este salmo the Jews had rebelled against the Lord. los judíos pudieran haberse rebelado contra el Señor. It's believed that it was at the time of the Babylonian exile, Se cree que se escribió en el tiempo del exilio babilónico, when the Jews were going to be punished and they were going to be exiled from the land of Israel. cuando a los judíos iban a ser castigados en el exilio de Israel. We don't know for sure,
No lo sabemos con seguridad, but it's something like that. pero es algo así, Because they're talking about the covenant of David. porque están hablando del pacto con David They're talking about not seeing God physically moving in their midst. y están hablando y dicen es que no vemos a Dios moviéndose ni moverse en nuestro medio. In fact, it's even stronger. It says, God, you have forgotten us. De manera tan fuerte ellos aún dicen, ¿será que Dios también se olvidó de nosotros? God, you have canceled out the covenant. ¿Será que Dios canceló el And so pacto y se olvidó? So they were living in difficult times. Estaban viviendo tiempos difíciles. And the psalmist is remembering at this point, Y el salmista está recordando in verse 15, en este punto, en el versículo 15, he's establishing está estableciendo the goodness of God, la bondad de Dios, the covenant of God, el pacto de Dios, and he's reminding y himself se está recordando a sí mismo of the way things were de cómo eran las cosas at the beginning. al principio. And he's reminding himself of the goodness of God, Se está recordando de la bondad de Dios, the blessing of God, de la bendición de Dios and the covenant of y God del pacto de Dios that God had made with the people of que Israel. Dios había hecho con el pueblo. Blessed are the people. Bienaventurado el pueblo, Blessed are the people who know the joyful sound. el pueblo que conoce el grito For de they will júbilo. walk in the countenance. Andarán a la luz de of the tu Lord. rostro, oh Señor. We walk in God's favor. Nosotros caminamos en el favor de Dios. We are in covenant with Him. Nosotros estamos en un pacto con el Señor. Sometimes we are faithful to God. A veces le somos fiel al Señor, Sometimes we are not. a veces no lo somos, God is always faithful with us. pero Él siempre es fiel hacia nosotros. And He does not quickly cast us off. Él no nos va a dejar así de rápido. I am not one who necessarily believes in once saved, always saved. Yo no necesariamente creo en la doctrina que dice una vez salvo, salvo eternamente, salvo para siempre. I don't believe in that. No necesariamente creo en eso. But I also don't believe that one fault is going to condemn you eternally to hell. Pero tampoco creo de que una falta suya lo va a condenar al infierno completamente. Because we are sinners. Porque todos somos pecadores. And the old man rises up. Y de repente sale el hombre antiguo, el hombre viejo, Sometimes we make mistakes. y a veces cometemos errores. But we sin. Pero si pecamos. God sees us. He has grace and mercy to Pero el us. Señor nos mira y Él tiene misericordia de nosotros. He knows our heart. Él conoce nuestro corazón. And He knows when we return to Him. Y Él sabe cuando nosotros nos devolvemos, nos regresamos a Él. It's not all that easy to run away from the Lord when you have known the Lord. No es fácil correr del Señor cuando uno ya lo conoce a Él. Number one, it's hard for us to leave our Father. Primero, es difícil dejar a nuestro Padre. Number two, God is not easily going to let you go. Número dos, el Señor no lo va a dejar a ir a usted tan fácilmente. He will run after you. Porque Él lo va a buscar y lo va a traer. We have many stories in the New Testament that talk about Y en el that. Nuevo Testamento hay varias historias que nos hablan de And eso. that's a good thing. Y eso es algo bueno. I believe we can run and lose our salvation. Yo sí creo podemos correr y perder esa salvación. That takes time. Y lleva tiempo. It takes time for someone to harden their heart. Y lleva tiempo para alguien que se le endurezca el corazón. But there are too many passages in the New Testament that speak about people about to lose their salvation. Pero también hay textos en el Nuevo Testamento que hablan sobre personas que están casi por perder su salvación. And those New Testament authors are encouraging those people, don't leave, Y esos autores, esos escritores del Nuevo Testamento te están diciendo, no te vayas. because you will lose. No te vayas porque vas a perder. The whole book of Hebrews is about people wanting to leave. Hebreos es un libro que nos dice de gente que querían irse, They wanted to leave the faith and return to the temple worship. irse y regresarse a la adoración de los templos. And the author of Hebrews saying, do not go back. Y el autor de Hebreos dice, no se regresen, no se vayan. You go back to that temple worship and those sacrifices, you forfeit Le dice, si usted se your regresa faith in the Lord. a las adoraciones y andar en los templos, usted va a perder muchas cosas, va a perder su salvación. Those sacrifices were types and shadows of what was Esos to come. sacrificios, esas cosas que sucedían en los templos, They are not effectual.
No son cosas efectivas. Christ is your sacrifice. Solo Cristo es el sacrificio. He died Porque Él es el que murió one time, una vez. once and for all, Una vez para toda la vida, para siempre. and we are saved. Para ser salvos. So don't go back. The whole book, 13, how many? 13 chapters? El libro tiene como 13 capítulos Maybe there's more. o más. Todo el libro. Lots of chapters. Muchos capítulos. Don't go back. No se regrese. In the Garden of Eden, También en el jardín del Edén, the Lord seeks out sinners. el Señor buscando los pecadores. In Genesis chapter 2, we read about the creation of En mankind. Génesis 2 leemos la creación del hombre. Then the Lord God formed man from the dust of the earth, it Dice says. que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. And he breathed breath into his Y nostrils. Él le respiró, le dio aire. And man became a living Y creature. así el hombre se convirtió en una criatura viviente. And the Lord put him in a garden called El Eden. Señor lo toma y lo pone en el huerto del Edén. And he placed him there to do a work for Y him. lo pone ahí para que haga una obra para él. And he said, you can freely eat of any of these trees. Y le dice, tú eres libre de comer todo de lo que hay aquí. But of that tree in the middle, Pero de ese árbol que está ahí, tree of the knowledge of good and evil, ese árbol del bien, del mal, you cannot eat of that de one. ese árbol no puedes comer. Because in the day you eat of it, you will die. Porque el día que comas de ese árbol vas a morir. The Lord said, it's not good for man to be alone. El Señor le dijo también, no es bueno para el hombre que esté solo. I will make him a helper. Y le voy a hacer entonces una ayuda idónea. So God formed all the animals of the earth. Sí, el Señor formó los animales de la tierra, But he says man needs a helper. pero también dice el hombre necesita una ayuda. So God made him sleep. Por eso el Señor lo puso en un sueño profundo And he took a rib and he created the woman. a Adán y dice que abrió la carne y sacó una costilla del lado del costado de Adán. And God brought the woman to the man. Y el Señor formó una mujer y trae a esa mujer y se la presenta a Adán. And he said, this is bone of my bone and flesh of my flesh. Adán dice, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. But in chapter 3, Luego en el capítulo 3, Bible says that a serpent came into the garden dice la Biblia que vino una serpiente, entró al huerto. and spoke to the woman. Y la serpiente le habló a la mujer. Did God say that you shall not eat Y of le any dice, tree of the garden? ¿En verdad ha dicho Dios que no debes de comer de And the- ese árbol? And the woman said, we can eat of any tree of the garden. La mujer le dijo el Señor que podemos comer de cualquier árbol, But you shall not eat the tree in the midst of the garden. pero de ese que está ahí no podemos comer. Neither shall you touch it, Ni lest you die. ni tocarlo porque nos morimos. But the serpent said to the woman, you're not going to die. Le dice la serpiente, no vas a morir. Because God knows in the day you eat of it, Le dice, porque Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol, that your eyes will be open, se te abrirán los ojos, you'll be like God, serás como Dios and you'll know the difference between good and evil. y conocerás la diferencia entre el bien y el mal. In verse 6 of chapter 3, El versículo 6 del capítulo so when the 3. woman saw that the tree was good for food, La mujer vio que el árbol era de buena apariencia, that it was a delight to the eyes, que de buena apariencia a la vista, and that the tree was to be desired to make one wise, y que era un deseo para ella comerlo. she took of its fruit and ate, Dice, lo tomó y comió. and she gave to her husband, Luego llegó, se lo dio a su esposo and he ate. y él también comió. And then the eyes of both of them were open, Los ojos de ambos fueron abiertos, dice la Biblia. and they suddenly knew that they were naked. Y se dieron cuenta, supieron que estaban desnudos. And they sewed fig leaves together, Y buscaron hojas de higueras. and they made themselves aprons. Y dice que se cosieron delantales. In this story lies the entire dilemma of mankind. Aquí se encuentra el dilema total de toda la humanidad. This is where it all began. Aquí comienza todo en esta historia. In this story lies the entire situation of mankind, and all rolled up in one. Aquí se encuentra en esta historia la situación del hombre para toda la humanidad. We see man's problem, Vemos el problema del hombre, his dilemma, su dilema his need. y su necesidad. Man was created in the image of God.
el hombre creado a la imagen de Dios, He was created to walk with God, creado para andar con Dios, to fellowship with God, para tener comunión con Dios, to work the purposes of God, para hacer las obras de Dios to do as God had directed him. y hacer como Dios le había dicho. His duty was simple. Su tarea era fácil, simple. Sometimes I wish I had that job that Adam had. A veces digo yo quisiera haber tenido la tarea que se le dio a Adán. Sometimes it's hard to know exactly what does the Lord want me to do. Porque a veces uno dice, ¿qué será lo que quiere Dios que yo haga? Difícil entender. It wasn't too hard for Adam to know what God had required of him. Pero para Adán no era difícil entender lo que Dios le había dicho que es lo que tenía que To hacer. care for God's creation, Cuidar su creación to govern it, y reinar sobre ella. and to take dominion over it. Y tomar dominio sobre la Just creación. as God had directed him. Así se lo había dicho el Señor. And man was to be obedient to the voice of Y God. como hombre él tenía que ser obediente a la voz de Dios. To be obedient to that one test that God had put him to. Obedecer esa única tarea, ese único que le había dado Dios. But man failed the test. Pero el hombre, Adán, fracasó en esa tarea. Their eyes were opened. They knew that they were naked after they ate. Se les abrieron los ojos después de haber comido y se dieron cuenta que estaban desnudos. You know, let me pause a second because sin has a way of opening our eyes to reality. Déjeme pausar un momentito. El pecado tiene el poder de hacerle entender y hacerle abrir sus ojos y ver lo que usted ha hecho. But this isn't necessarily in a good way. Ahora, no necesariamente se pasa eso en una buena manera. And when we sin, Cuando nosotros pecamos, we often try to hide our sin a menudo después de pecar queremos ir y escondernos. against the one we sinned against, Y escondernos del cual nosotros en contra de quien hemos pecado. who is God, of course. O sea, escondernos de Dios. When we sin, we tend to hide our sin. Se lo vuelvo a decir, cuando pecamos tendemos a escondernos de aquel en contra de quien hemos pecado. Because there is a sense of shame in our heart. ¿Por qué? Porque hay un sentir de vergüenza dentro de nosotros. And for good reason. Y eso tiene una razón. But God, the Bible says, did not leave Adam and Eve in the state that he found them. Pero dice la Biblia que Dios no dejó a Adán y a Eva en este estado donde ellos estaban. Or I should say, the state that they had made for themselves. Más bien dicho, ese estado, eso que habían ellos creado para sí mismos. Verse 8 says in the same chapter, Dice el versículo ahí mismo en ese capítulo, when they heard the sound of the Lord cuando escucharon la voz del Señor, walking in the garden, al Señor lo escucharon caminando por el huerto. the man and the woman hid themselves El hombre y la mujer fueron a esconderse. from the presence of the Lord. Se escondieron de la presencia de Dios. But the Lord called out to man, Pero el Señor los llamó and he said, "Where are you?" y le dice, ¿dónde estás? And the man said, "I heard the sound of you. Y le dice el hombre, es que escuché que andabas por ahí. I heard the sound of you in the garden." Te oí el ruido de tu andar And I por was ahí afraid. y tuve miedo Because I was naked. porque estoy desnudo. And the Lord said to the man, who told you that you were Le dice el naked? Señor, ¿y a ti quién te dijo que estás desnudo? Have you eaten of the tree that I commanded you not to eat of? ¿Comiste del árbol del que te dije que no deberías comer? Blessed are the people who know the joyful sound, Bienaventurado el pueblo because in the light of his countenance shall they walk. que anda a luz de su rostro. God found man and Adam and Eve in a Dios. state of sin in the garden. Dios encontró a Adán y a Eva en ese estado de pecaminosidad. But God did not leave Adam and Eve Pero Dios no los deja a ellos ahí. in that garden. Él no los deja ahí en ese huerto. He went after them. Él fue a buscarlos. And they heard the sound, Y ellos oyeron al that Señor. beautiful sound Una voz hermosa. of the Lord walking in the La garden. voz del Señor y al Señor caminando por el huerto. And they heard the sound of the Lord, Oyeron el sonido. El Señor andaba ahí. the voice of God, La voz de Dios. calling for them Llamándolos. and looking after them. Buscándolos a ellos. God always
seeks us, El Señor siempre nos va a buscar and he will find us. y Él siempre nos va a encontrar. And it's a beautiful sound when a sinner hears the voice of the Lord Un looking after him. sonido hermoso cuando un pecador escucha la voz de Dios llamándole. I think of the story in the New Testament, Pienso ahora en la historia del Nuevo Testamento. the story of what we call the prodigal son. La historia que nosotros conocemos como la historia del hijo pródigo. That too is a story of God seeking after one Esa es la historia de alguien, de Dios buscando a alguien, that has been lost. a este muchacho que se había perdido. If you remember that story of the prodigal son, I like to call the story the lost son. A mí me gusta llamarlo más bien la historia del hijo perdido, Because in the context of the whole chapter of Luke, porque en el contexto de todo ese capítulo en Lucas, where the story is found, donde se encuentra esta historia, things are lost hay cosas perdidas and then they are found. que se encuentran. And the story of the son, Y la historia del hijo rich man, del hombre rico, instead of just being a prodigal son, en vez de ser solamente un hijo pródigo, he is actually someone who was lost and then found. es más bien alguien que estaba perdido y que luego es encontrado. And it fits very well in the chapter that Luke has written, Y se encuentra muy bien allí en ese capítulo de Lucas, because he has combined and put a number of lost and found things, parables, porque habla de parábolas de cosas perdidas y que son recuperadas in that same chapter. en ese mismo capítulo. And you remember the story of the son. ¿Se acuerda usted de esa historia del hijo? He was the one who was young and feisty. Era un hijo joven, bastante se oponía a su papá, He wanted his inheritance early. quería su herencia antes del tiempo. And so he asked his father, he says, "Give me what is mine." Se va donde su papá, el padre, y le dice, dame lo que me pertenece. And his father reluctantly, it seems, Y el- gave him his inheritance. El padre de manera no muy alegre le dice, está bien, te doy lo que te corresponde de tu herencia. And so he took his inheritance and went off Se la lleva, Left the home. se va lejos de su casa, and went to a far-off land. se va a un lugar lejos, a un país lejos. And being on his own, he partied. Luego se encuentra haciendo cosas He did things that were not godly. que no eran las que le correspondía hacer, no muy buenas. He made friends that were not the best friends to make Se hizo de amigos que no eran mejores amigos para él, until all his money was gone. hasta que todo su dinero se le había acabado. All his father's inheritance that he had given him was La gone. herencia que el padre le había dado, gastada. And then he came to a point where he needed to eat. He needed to make something and have some kind of life. Luego dice, hay que comer y tenemos que trabajar para poder sacar para comer. And so he got a job with a farmer, Se va a trabajar en una granja. and he began to feed the pigs. Está ahí trabajando de darle de comer a unos cerdos. And as he's feeding the pigs, he's also thinking, I'm hungry, and I'm going to eat what they're eating too. Dándole de comer a los cerdos, él piensa, yo también tengo hambre, quiero comer. And his life had gone from up to down. La vida había ido desde lo más alto a lo más bajo. And for a Jew to be feeding pigs and Sí. to be eating the food of pigs Pensamos, un judío comiendo o dándole de comer a los cerdos y comiendo comida de cerdos, is one of the biggest insults to a Jew that you can imagine. es un insulto muy grande para un judío estar haciendo eso. But something came to his mind. Pero dice la Biblia que él volvió en sí He said, I bet the servants of my father are eating better than y I. dijo, yo pienso que aún los siervos de la casa de mi padre comen mejor que yo ahorita. What I'm going to do is I'm going to return to my father and tell him I want to be your servant. Y dijo, me voy a devolver, me voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir que me tome. And so he gathered up his things and he went home. Agarró sus cosas y se fue a su casa. And as he was a long distance off, his father Y saw dice him. que el padre estaba en su casa y lo ve a lo lejos, a la distancia que él venía. When his father saw him, instead of waiting for him to come to the home, his Cuando- father ran to him. El padre lo ve a la distancia. El padre, en vez de esperar a que el muchacho llegue, él sale a su encuentro, él corre al encuentro de su hijo. And he went to him and he hugged him and he cried over him. Y dice la Biblia que lo abrazó y que lloró con él. And he threw a party for him.
y que hicieron fiesta por a él. real party. Hicieron fiesta por él. Now, the older brother wasn't happy about the story. El hijo mayor no estaba muy About the party. feliz sobre esta fiesta. He was a little mad, Estaba enojado. which is actually the point of the story. Y ese es el punto de la historia. But the heart of the father Pero el corazón del padre is one who seeks out es un corazón que and busca, welcomes home y que dice, bienvenido a casa. those things that are lost. Bienvenido a casa el que está perdido. Blessed are the people Y bienaventurado es el pueblo who know the joyful sound, que escucha la voz. because they will walk in the light of his Porque countenance. dice que andarán en la luz de su rostro. God seeks out. God gives sounds. Dios te busca. God- Dios te manda su voz. God prepares our hearts, Dios prepara tu corazón. and that's a good thing. Esto es algo bueno. Sometimes we don't see or understand what God is doing. A veces pueda que tú no veas ni sepas qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. Sometimes our world that was oriented in a certain way A veces ese mundo que estaba orientado hacia una forma gets disoriented, se desorienta and we get lost, y nos perdemos and we look for the Lord, y buscamos al Señor, and we seek for him, lo buscamos and he doesn't respond, y decimos, no me responde, and we wonder what to do. y decimos, ¿qué hago? In experience, En la experiencia, experience teaches us la experiencia nos enseña that when you don't know what to do, que si tú, mi hermano, no sabes qué hacer, it's better not to do anything, entonces mejor no hacer nada. but to wait upon the Lord. Sino espera en el Señor, Because God will appear. porque Él aparecerá. He will seek us out. Él vendrá, Él te buscará, He does watch over us, porque Él cuida de ti. and he does care for us. Él cuida de ti. We have to wait. Tenemos que esperar We have to stand firm. y estar parados firmes. We have to trust in the character of God. Confiar en el carácter del Señor. That character that says, I love you, Ese carácter de Dios que te dice, yo te amo. I died for you, Yo morí por ti. I have sought for you, Te he buscado. I have called for you, Yo te he llamado. and I have saved you, Y yo te doy salvación. and I will save you. Y yo te daré salvación. And we have to wait. Tenemos que esperar. The psalmist in this chapter 89, Este salmista de este capítulo 89 he didn't see the end of his prayers. no llegó a ver el final de sus oraciones. At least we don't have a record of Al it. menos no se ve aquí. We don't know what happened, No sabemos qué pudo haber pasado. except Excepto Israel was restored, que a Israel recibió su and restauración. the Savior was brought Y through que Israel, vino el Salvador a través de and he Israel. did die for our Y que sins, sí murió por nuestros and he pecados. did offer us Y que salvation. nos trajo salvación. He offered us a joyful sound, Él nos ofreció el gozo de poder escuchar that su joy of voz. salvation El gozo de la that salvación. says you are received, Que te dice, eres recibido. you are forgiven, Eres perdonado. you are washed, Si estabas and perdido, you are cleansed ahora tú eres limpio by the covenant that I have made por with el you. pacto que yo hice contigo. Amen. Amen. Stand with me, please. Pónganse en pie, mis hermanos.